Ay, Shakai, Rabakam. ¿Pero qué es esto? ¿Hablar en lengua es esto? ¿O es algo más sublime? Vamos a ver qué opina la gente en la calle. ¿Cómo ves tú hoy en día el don de hablar en lengua en las iglesias? Bueno, hoy en día hay un poco de desorden. El hermano Pablo dice que cuando una persona está hablando en lengua, tiene que haber un intérprete. Si la persona no hay un intérprete en la iglesia, entonces tiene que guardar silencio. Siempre y cuando se haga decentemente y en orden, entonces está todo bien. Mientras tanto, entonces sería un desorden. Es mi opinión personal. Hazme el favor, esa trampa. El don de hablar en lengua, como lo describe la Biblia, tiene que haber una interpretación, porque es un mensaje de Dios. Entonces, si a nivel bíblico no se puede estar porque es un desorden, y el Espíritu Santo no acepta los desórdenes, es organizado. Si es por la palabra, debe de haber una interpretación. Hola, ¿cómo ves el don del hablar en lengua en las iglesias? Bueno, últimamente creo que se está escaseando, que las personas no están buscando como antes lo que es el don de hablar en lengua. Pastor, muchas veces visitamos iglesias y nos encontramos con un caos, si podemos decir de esta manera, en ellas. Personas que están hablando en lengua, un vocerío, unos gritos, no sé. Yo lo veo como caos. Entonces yo quiero saber queremos saber en qué medida está bien esto o está mal, o si es de Dios como tal. Mira, el tema de hablar en lenguas surge en la iglesia evangélica en el año 1906 con el señor William Seymour. Bueno, ahí fue donde hubo la mayor manifestación, pero antes de eso, la Biblia, no la Biblia, sino la historia enseña que un señor, un evangelista, pastor, maestro de instituto bíblico llamado Charles Fox Parham, estaba predicando sobre eso, y la historia cuenta que hubo una señora que fue la primera que se tiene registro en los últimos 500 años que habló en lengua, que se llamaba Agnes Osman. De ahí en adelante William Seymour empezó a predicar esto, y hubo muchas manifestaciones de lengua. Por eso esto comienza en la calle Azusa, en Los Ángeles, California. De allí es donde sale de allí es donde nace prácticamente el pentecostalismo. Y todos los predicadores pentecostales vinieron desde esa iglesia en la calle Azusa a colonizar todo lo que era América Latina. Número uno, no con el entendimiento correcto de lo que decía la Escritura, porque el hablar en lengua no es asunto de hacer bullas. El hablar en lengua desde la perspectiva bíblica era un asunto que tenía un objetivo básico de parte de Dios. Si tú te vas al libro de los Hechos, allí habla de que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas, pero no eran lenguas inentendibles lo que hablaban, eran idiomas con el cual le estaban predicando el Evangelio completo, el Evangelio de Jesucristo, en la lengua de aquellos judíos que ya no vivían en Jerusalén, sino que vivían en todos los países del mundo, y se le estaba a cada uno predicando el Evangelio de Jesucristo en esa lengua nativa de esa persona. O sea que en ese momento el hablar en lengua fue una señal. En ese momento, exacto, no, en ese momento el hablar en lengua fue un don del Espíritu Santo, se podría decir una señal y un don del Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo había llegado ese día, no había llegado ese día. Si tú vas al libro de Juan, te vas a dar cuenta de cuando Cristo hace la gran comisión en el libro de Juan, Él le sopla el Espíritu Santo y le dice: reciban al Espíritu Santo. Ahora, ese día de Pentecostés fue la manifestación de parte de Dios. No dice que ellos fueron bautizados ese día, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo ese día y empezaron a hablar nuevas lenguas. O sea que en ese momento se cumplió lo que dice en Isaías 28, que Él iba a hablar a través de otras lenguas. Exactamente, por eso tenemos referencias desde el Antiguo Testamento donde Dios habló en lenguas diferentes, le habló a esas personas, le habló de Jesucristo, le habló del ministerio de Jesucristo. ¿Y qué de las tales lenguas espirituales? A eso voy, discúlpeme, pastor. Cuando se habla de que en el aposento alto hablaron en nuevas lenguas,
¿se hablaba lenguas humanas o lenguas angelicales? ¿Cómo sabemos que una lengua es angelical? ¿Alguien tiene alguna referencia? Ese es el caso. Porque la Biblia enseña estrictamente cómo hablaban los ángeles cuando venían a hablar con una persona. Hablaban en la lengua de esa persona. Lengua, sí. Ahora, ¿quién ha oído un ángel hablar cosa diferente a la lengua que nosotros hablamos? Buen punto. Esa es ahí es donde voy, porque es una mala interpretación que se ha hecho de lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, cuando Pablo dice que si tú hablaras todas las lenguas del mundo y hablaras lenguas espirituales o angelicales y no tienes amor, eso no te sirve de nada. Pablo no quiso hacer una doctrina de esto. Pablo lo que está diciendo es, tú puedes ser el más inteligente, el que más habla idiomas en el mundo, tú puedes conocer todas las lenguas y todos los idiomas, pero eso no te sirve si no amas a las personas. Él no quiso establecer una regla de que existían lenguas humanas y de que existían lenguas espirituales. Pablo lo que quiso dar a entender era que el amor era más importante que hablar todos los idiomas y hablar todos los misterios de Dios. Eso era lo que quiso establecer. Así que nosotros lo hemos visto como una serie de doctrina y no como algo general que Pablo quiso expresar. O sea que lo que se ha tratado hoy en día, ese asunto de que estamos toditos aquí hoy, hablan 3, hablan 5 a la vez, no es bíblico. Porque eso es lo que yo entiendo según 1 Corintios 14. A ver, Pablo está corrigiendo uno de los tantos problemas que había en Corintios. En Corintios había muchos problemas de divisiones internas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, problemas sexuales dentro de la iglesia, capítulo 5, problemas en los matrimonios, capítulo 7. Y así te puedo mencionar una cantidad de problemas que había en la iglesia. Había un problema con los ídolos, la comida a los ídolos, pero también había un problema con las vestimentas, pero también había un problema con el tema de los dones. Y ahí es donde Pablo empieza a tratarlo desde el capítulo 11 en adelante, el problema que había en los dones. ¿Cuál era el problema de Corintios? Que teniendo todos esos problemas de atrás, divisiones internas, problemas sexuales, no sabían juzgar, pero cuando ellos llegaban a la iglesia, ellos hablaban en lengua. Y cuando hablaban en lengua, ¿qué era lo que le estaban enseñando a los que estaban al lado? Que Dios está en mí. Entonces era una manera de sugestionar a los que están alrededor. Por eso es que Pablo en el capítulo 14 le dice a los corintios que los dones de lengua no son para los que creen, sino para los que no creen. Como señal. El don de lengua llega como señal para Dios darle un mensaje al que no cree en la palabra de Dios. Pero Eva, de eso hablábamos, decíamos que vamos a una iglesia y nosotros comentábamos y de repente, si tú no hablas lengua, tú no eres cristiano. Eso mismo le iba a preguntar. ¿Hablar en lengua te salva o no? Porque eso es una confirmación para muchos de que si tú no hablas en lengua, pues tú no eres cristiano. Bien, déjame corregir algo desde la perspectiva bíblica, porque antes se nos enseñó la confirmación de que una persona está llena del Espíritu Santo es que hable en lengua. Sí. Bien, de eso no hay referencia. De eso no hay referencia. No todos van a hablar en lengua. Yo creo en el don del Espíritu Santo y creo de hecho en el don de hablar en lengua, pero creo que también Dios no es un desorden y que Dios actúa en el momento que Él lo requiere como Él lo quiere. Muy diferente a una facción dentro de lo que es el bautismo, que dice que el don de hablar en lengua es un don cesante. Le llaman don de cesación, donde ya cesó, dicen ellos, que no se necesita para este momento. Pero yo creo que Dios, aún en este momento, Él sigue hablando a su pueblo y sigue hablando en misterios, usando a alguien para hablarle a alguien. Por eso el apóstol le dice a los corintios, si van a hablar en lengua, puede hablar de uno en uno, todos a su tiempo, pero que si no hay quien interprete, porque Pablo tampoco está cortando eso, si no hay quien interprete, no sirve el don. Entonces, lo más correcto es que haya interpretación, porque cuando hay interpretación, entonces sí entendemos, sí recibimos el verdadero mensaje de Dios. Ahora, si tú hablas en lengua y no hay nadie quien lo interprete, ni tú mismo puedes interpretarlo, la pregunta es, ¿de qué sirvió?
Para nada, realmente. Para nada. Entonces, Pero, ¿cómo saber lo que hay un intérprete o no? bueno, pero es que el intérprete va a decir lo que dice el Señor es esto y esto y esto. Entonces, si se da esa manifestación de hablar en lengua y esa persona que está hablando en lengua no sabe que hay un intérprete, entonces ¿cómo sería? Por eso es que el apóstol Pablo dice, si no hay quien la interprete, mejor cállese. Tú puedes hablar en lengua, si no hay quien la interprete. O sea, que en todas las iglesias debe haber un intérprete. Entonces. En todas las iglesias debe haber intérprete. Pero eso es un don, ¿no? Bien, pero igual que el don de lengua, Eva. Que nadie anda buscando ese don realmente. Pero ahí es donde voy. Es que en todas las iglesias hay gente que habla en lengua. Suele pasar. Bueno, pues entonces en todas las iglesias debería haber gente que interprete lengua. Habla lengua o algo parecido. Entonces en todas las iglesias debería haber gente que interprete lengua o algo parecido. Bueno. Porque de eso se trata. A ver, la obra de Dios es que todos nosotros seamos llenos del conocimiento de Dios. Pero si ese conocimiento de Dios no nos llega a nosotros en un lenguaje en que podamos entenderlo, ¿vamos a entender a Dios? No. Entonces, yo misma cuando yo escucho hablar en lengua, yo digo, bueno, esa persona está sintiendo el Espíritu Santo. Pero un idioma incluso extraño para mí, es algo raro. sí, pero que no debe de entenderse solo, porque el don Dios no te lo da a ti. Dios a nadie le da un don por medio del Espíritu. Nadie recibe un don para él. Yo hablo en lengua porque me siento bien. Para otros. Nadie recibe un don para otros, sino que Dios recibe un don para la perfección de los santos. Dentro de lo que usted ha dicho, hemos entendido que el don de lenguas, como tal, es un idioma. Es una lengua diferente a la que conocemos. Pero ¿qué tal con estos puntos de que a la bazoya, a la bacalla y no sé, o uno que dice Rambo saca la bazooka? ¿Eso es lengua? Excelente, buena pregunta. El tema es saber que si lo que se está hablando realmente es una lengua y a quién Dios le está hablando, porque eso nunca nosotros nos detenemos a pensar. Ok, Él está hablando, pero ¿a quién Dios le está hablando? Porque se supone que los dones no son para usos personales, sino que son para uso colectivo de la iglesia. Por lo tanto, si alguien habla en lengua, aunque para nosotros sea cosa extraña, un sonido extraño, Dios a alguien le está hablando. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a quién Dios le está hablando? ¿A quién Dios le está hablando? Si nadie recibe el mensaje, entonces el apóstol Pablo lo que recomienda es callen la iglesia. Esa es la recomendación de Pablo. No es que está mal que alguien hable en la iglesia, pero sí vamos a irnos a la recomendación bíblica, porque si nadie es beneficiado con el don de sanidad, ¿es particular o es colectivo? ¿Es para bendecir al pueblo o es para tú sentirte bien de que tienes el don? Bendecir al pueblo. El don de sabiduría, ¿es para bendecir al pueblo o para tú sentirte bien de que tienes el don? Entonces, de eso se tratan los dones. Los dones es para bendición y desarrollo del pueblo de Dios. Ahí podemos partir de 1 Corintios capítulo 12, versículo 30 en específico, donde dice el apóstol: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Interpretan todos? ¿Hablan todos lengua? No, en ninguna manera. Es como un ministerio público. En el ministerio público, en la parte del gobierno, hay varios ministerios y cada ministerio hace una función diferente. En este camino, en el Señor, hay varios dones y Dios dirige a su iglesia, Cristo dirige a su iglesia con los dones que han sido impuestos. El don de lengua es una parte, el don de la enseñanza es otro, el don de la sabiduría y de la palabra de ciencia es otro, el don del servicio es otro. Tú no vas a ver a alguien orando por don de servicio, pero vas a ver a alguien sí orando por don de poder y milagros. No vas a ver a alguien orando por el don de ayudar a los demás, pero vas a ver a alguien orando por el don de lengua. Amén. La palabra lo que nos guía es al orden de Dios, a lo que Dios establece para su iglesia. En 1 Corintios, el capítulo 12 hasta el capítulo 14, Dios establece normas y reglas respecto a esos dones y la importancia de ellos. Y dice algo muy importante en el capítulo 13: procurad el don más excelente, y ese es el don del amor, es lo más excelente. Y él lo comienza estableciendo desde el capítulo 12. Y en el capítulo 14 aconseja a la iglesia que todo se haga decentemente y con orden. En el capítulo 14, versículo 40. No es malo el don de sanidad, no está mal el don de lengua. Lo que está mal es el desorden, porque Dios vino a imponer orden. Síguenos, comenta y déjanos y ayúdanos a crecer y a obtener más sabiduría en Dios. Bendiciones. Bye.
Me avisa. Con 3, 2, 1. La voz, porque es para ti, no es para nadie más. Es mi opinión personal. ¿Pero qué es esto? Esto es desorden. ¿Es correcto? No, ¿cómo era que yo iba a decir? Estamos fuera. Pero de hecho, mi papá acá, que no es foto de cédula. ¿Cómo ve usted el don del hablar en lengua en las iglesias hoy en día? Bueno, eso hay que analizarlo, papá. Hay que hablar algo con eso. No, pero es una opinión que usted va